Hola Libra, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar, ¿sí? También Libra, quiero aprovechar la ocasión pues para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vamos a ver, corazón, ¿qué tenemos por aquí? Y empezamos con la energía de la relación kármica, la cual nos dicen, ya se conocían. Relación kármica, ya se conocían. Vamos a profundizar con esta carta, a ver qué es exactamente lo que os quiere transferir, ¿sí? Y dice así: los ángeles del amor te envían esta carta para explicar una relación a la que buscas respuestas. Comparto un trabajo inacabado con un alma gemela de otra vida. Puede estar relacionado con un proyecto común, una ocasión de perdonar o incluso con una lección personal que tienes que asumir, como la paciencia. Uno de mis talones de Aquiles. Las almas gemelas se reconocen inmediatamente y este sentimiento a menudo se experimenta como una atracción química, sexual o romántica. Bien, vamos a ver. Libra, Libra, Libra. Abrimos con la carta del Caballero de Copas. Oye, estamos haciendo una lectura de amor y abrimos con un Caballero de Copas. Esto está genial. ¿Qué significa? Bueno, para mí el mensaje es bastante obvio. Y es que aquí hay una persona que al parecer se te va a estar declarando. Hay alguien como que te observa, alguien que te admira, y veo que te va a hacer una propuesta sentimental. Veo que es una persona como muy galán, una persona muy llamativa, con mucho porte, ¿no? Una persona como elegante, llamativa, que no deja indiferentes. Es una persona, sobre todo, que llama mucho la atención. Y también esta persona yo veo como que es muy, ¿cómo incierta? Tiene mucha seguridad en sí misma. Es una persona que cree mucho en sí. Alguien, pues que bueno, que tiene esa aptitud, esa fuerza, esa energía, ¿no? Como para no tener miedo. Y eso es algo muy destacable aquí. Yo sé que algunos de vosotros me estáis preguntando por el pasado. Las cartas sobre el pasado lo que sí que me dicen es que se va a hacer justicia y que vais a tener una conversación. Perdón. Vais a tener una conversación con esta persona del pasado, la cual va a traer justicia. Dame un segundo, por favor. Disculpadme. Bueno, lo que siento, ¿de acuerdo? Es que como que hay una conversación, hay una comunicación, hay algo pendiente con este pasado y por eso me viene como con la carta de la justicia, ¿no? Como que se van a estar aclarando las cosas, vais a llegar incluso a un entendimiento en la mayoría de los casos y eso os va a liberar de una carga muy grande. De hecho, algunos puede ser incluso que retoméis la conexión con el pasado. Ojo con esto. Porque aunque se esté hablando de un pasado, no necesariamente estamos hablando de un ex. Y dirás, ¿cómo? Veo que en muchos casos hay una persona la cual el destino puso en tu camino, pero como que no acabasteis de concretar una relación. Y me atrevo a decir que para la mayoría de los solteros, esta persona es precisamente la que va a hablarte, la que va a comunicarse contigo,
y que a raíz de ese primer contacto, por decirlo de alguna manera, podríais llegar a formalizar una relación, una estabilidad sentimental junto a esta persona. Lógicamente es alguien que no es nuevo en vuestras vidas, es una energía conocida, y de hecho veo que muchos de vosotros, cuando os lo he dicho, estáis pensando en ella. Tiene mucho sentido, es como que es el destino. También tengo que enseñaros algo, ¿vale? Mirad, el diablo, Ay, ahora no me sale. El 6 de copas, me he quedado un momento en blanco, y la luna. Diablo, 6 de copas y la luna. Tener cuidado con la tentación, porque en algunos casos estamos hablando de un ex, que tenemos esa energía del diablo, ¿no? Como ese deseo de cama y demás. No confundáis el hecho de el deseo, ¿no?, con el amor, porque no es lo mismo. Incluso me atrevo a decir, por triste que sea, que para algunos de vosotros vais a estar como cayendo en los engaños, en las trampas, en la manipulación de este ex, y lo único que pretende es acostarse con vosotros, lo cual siento, por lo que veo aquí, que puede causaros dolor. Así que ojo con esto. Pareja, relaciones, conexiones. Siento muy marcado como, digamos, una especie de trabajo en equipo. Como que vais a estar cerrando heridas, liberando preocupaciones del pasado. Y vais a tener una conversación con vuestra pareja. Veo que hay algo que tenéis que hablar y que después de esa conversación seréis capaces de solucionarlo, ¿sí? Hay un dolor marcado en las relaciones, pero nada que no se solucione hablando. Veo eso, comunicación, expresar, decir lo que pensáis, lo que sentís. Yo siempre os lo digo. Si yo sé que me repito, si es que yo lo sé, pero es que es verdad. La comunicación es la base de toda relación. Si hay algo que no te gusta, hay algo que te molesta, algo que quieres hacer, algo que no, lo que sea, háblalo, exprésate. Díselo a tu pareja, díselo a tu conexión. Verás cómo todo fluirá mejor. Verás cómo muchos de vosotros vais a quitar un peso de encima. Y eso os ayudará enormemente a reforzar el lazo, el vínculo que os une. También veo que algunos de vosotros hay una persona nueva que os llama mucho la atención. Tener cuidado, porque viene muy marcada la energía de la tentación, de una persona que se pondrá una máscara, que aparentará algo que no es, y que eso, pues a muchos de vosotros, os puede ocasionar problemas, os puede ocasionar dolor, malestar. Así que cuidado, porque, como dice el refrán, no es oro todo lo que brilla. Pero bueno, dejando eso a un lado, tampoco tienes para nada una lectura negativa. De hecho, tienes unas cartas bastante positivas. Y sobre todo eso, me dicen que se va a hacer justicia en vuestras vidas. Ya sea porque hay algo pendiente con alguien, o porque como que el destino por fin aporta una persona especial en tu vida, pero te advierten de que tienes que estar atento, que no te dejes llevar por lo que tenemos entre las piernas, sino que utilices esto que hay aquí arriba, junto con lo que tenemos en el corazón. Así que Libra corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Así que ya sabéis, aunque a muchos estáis pasando por una relación kármica, tenéis que tener en cuenta algo. Y es que nada sucede por casualidad. Las cosas buenas, cosas negativas,
las personas que nos aportan. Todo tiene un porqué. Nos vemos, corazón. Bendiciones.